desde todo el Ecuador, desde Guayaquil para el mundo. Un saludo muy especial a todos ustedes, amables televidentes, en esta transmisión especial en homenaje y tributo a la Perla del Pacífico por sus 202 años de independencia. Y por supuesto, en la noticia primera emisión, junto a mi amigo y compañero de fórmula, Jorge Escobar. Qué gusto saludarte, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes, conmemorando así al Puerto de la Libertad, Guayaquil, por sus 202 años de independencia. Una mañana fría, marca 21 grados centígrados la temperatura, pero con el calor de su gente en esta ciudad colmada de magia y mucho comercio. Vamos a empezar de inmediato esta emisión especial por Guayaquil. La inseguridad fue la tónica de los discursos del primer mandatario Guillermo Lasso y la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, a propósito de la sesión solemne por los 202 años de la independencia de Guayaquil, Luisa. Claro que sí, Jorge, y amables televidentes. La primera autoridad de la ciudad, la doctora Cynthia Viteri, pidió menos reuniones y más acción. Esto a propósito de la necesidad que tiene el puerto principal de que el tema de la inseguridad pueda ser atendido por el gobierno nacional. Veamos. Celebrar esta ciudad. Que Guayaquil ha superado momentos difíciles a lo largo de su historia, resaltó la alcaldesa Cynthia Viteri, y que ahora con la delincuencia es otro de esos momentos complejos, indicó. Esa fue una parte importante de su discurso por conmemorarse los 202 años de independencia de la urbe porteña. En la ceremonia que se realizó en la Plaza San Francisco estuvo el presidente Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, el ministro de Gobierno, entre otros funcionarios, también el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Viteri condenó múltiples delitos. Intimidan a nuestros jueces, a la fuerza pública y amenazan también a los periodistas. Y aquí quiero hacer una pausa para expresar mi solidaridad con el ataque perpetrado a RTS. De ahí que pidió: Guayaquil no quiere más reuniones, quiere acciones. Sin estos tres pilares, una policía depurada y equipada, cárceles que en verdad lo sean y un sistema judicial honesto y protegido, ganar la guerra será cuesta arriba. También le pidió al presidente Lasso que, así como se han aumentado los tributos, eleven las rentas a los municipios y las prefecturas. Una reliquidación de las asignaciones del 2021 y 2022 a los gobiernos autónomos seccionales del país, convirtiéndonos así a cada uno de nosotros en gestores de más obras. Y que aún hay más obras por concretar. La segunda profundización del dragado en nuestros puertos. Ya el anterior alcalde, Jaime Nebot, lo hizo, convirtiéndonos en uno de los principales puertos de Sudamérica. Ahora, sencillamente necesitamos la firma. De su lado, el presidente Lasso indicó que reafirma su visión de país, crear oportunidades e inclusión. Ahí le respondió a la alcaldesa: podría reivindicar las inversiones directas de 115 millones de dólares que mi gobierno ha realizado en los distintos sectores sociales. Pudiera destacar los 370 millones de dólares que, incluido septiembre, señora alcaldesa, le hemos entregado en asignaciones de ley. En cuanto a las armas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, a nuestra policía le dotaremos de equipos de protección, modernos vehículos blindados, equiparemos a nuestra armada con lanchas rápidas, fluviales y oceánicas. Estamos recuperando algunos aviones, seguimos trabajando para incorporar a 30.000 nuevos policías. Y no dejó a un lado la consulta popular. Si nos movilizamos todos, si nos convocamos bajo el propósito unificador de la consulta, el camino a un país más seguro será más corto. Brevemente habló de los avances en las mesas de diálogo. Están dando frutos. Hay muchos acuerdos que han sido el reconocimiento de leyes que ya existían y los pocos desacuerdos que son normales. Habrá que irlos evaluando y evacuando en el tiempo, pues no se puede conceder a todos todo.
Como reforzar la seguridad es preocupación de muchos, el presidente de la función legislativa sumó su intención de cambiar las cosas. Hemos convocado una mesa que se instala la semana que empieza el día de mañana y en esa mesa vamos a discutir sobre la modificación de las leyes de seguridad, el Código Integral Penal y obviamente de ahí a las políticas de Estado que las tiene que tomar el gobierno. Para eso hemos pedido que se nos convoque al COSEPE en donde podamos dar los criterios como poderes del Estado. Es una causa de todos los ecuatorianos. En la sesión se entregaron preseas municipales Jaime Nebot Saadi a personajes como León Roldós, Gloria Gallardo, Gustavo Zúñiga y más. Informó Adriana Peralta. Amables televidentes, Jorge, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Malecón 2000. Importante hacer algunas reflexiones a propósito de los sendos discursos del presidente de la República, Guillermo Lasso, de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, doctora Cynthia Viteri, y por supuesto del comentario adicional que acotó el presidente de la Asamblea Nacional. Sin duda, el enemigo común al que debemos enfrentar no solo Guayaquil, sino el Ecuador entero, es al crimen organizado, al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia. Más aún cuando estamos revisando que solo en lo que va de este año, desde enero a lo que fue el 8 de octubre, se contabilizan 1.114 muertes violentas, de las cuales 1.000 se han registrado en Guayaquil. Las 1.114 me refiero al distrito 8, para hablar con mayor precisión, pero 1.000 en Guayaquil. Esto evidencia que definitivamente debe darse un trabajo mancomunado entre el gobierno nacional, entre las autoridades locales. Definitivamente, yo creo que aquello va a ser vital. Siendo que tenemos ya con claridad definido cuál es ese enemigo al que debemos atacar, creo que la unión hace la fuerza y que hoy más que nunca los ecuatorianos debemos estar unidos para poder hacer frente a ese enemigo común, Jorge. No sé qué pienses. Sí, totalmente de acuerdo, Luisa, porque acá las diferencias deben de quedar de lado, porque no pueden haber pugnas en un tema tan sensible, profundo y desconcertante como la violencia criminal por un lado, la inseguridad ciudadana y finalmente las masacres penitenciarias. Luisa, no debemos de olvidar aquello. Por eso cuando escuchamos a los asambleístas, al presidente del legislativo, hablar de cambios al marco jurídico vigente, en este caso al Código Orgánico Integral Penal, pues esperamos que sean cambios sustanciales. Hay cosas que aún no han generado ningún tipo de modificación, como por ejemplo esta tabla que permite el consumo de dosis personales. Y que ha sido el ofrecimiento permanente en las últimas campañas electorales por parte de los candidatos y hoy gobernantes. Yo creo que eso es vital, porque es la generatriz de muchos de los problemas que hoy estamos enfrentando y de los cuales adolece la sociedad en general, la familia ecuatoriana. Así es. Y por eso es que hoy Guayaquil está conmemorando sus 202 años, golpeada por la violencia, por la delincuencia, y sin embargo de pie, porque es una ciudad patriota, comerciante y mágica. Vamos ahora a estudios con José Luis Arévalo. Adelante, José. Gracias, compañeros. Ratificar el muy buenos días a mi querida Luisa y obviamente para ti, Jorgito, muy buenos días. Y a todos ustedes, amables televidentes que nos siguen esta vez en la noticia Primera Emisión. Cuando son exactamente las 7:11 de la mañana, estamos en vivo y en directo, señoras y señores. Este día de asueto con más. Tenemos a nuestro compañero Jorge Salazar desde las afueras del cuartel Modelo que nos tiene información rápidamente. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer en la noche, mi querido Jorge? ¿Qué es lo que está en este momento aconteciendo en este sector de la ciudad de Guayaquil? Muy buenos días, contigo. Como siempre, contento de saludarlos, querido José Luis, Luisa, Jorge y especialmente ustedes, amigos televidentes. Fuerte abrazo, bendiciones. Efectivamente, levantamos señal desde los exteriores del cuartel Modelo junto a la Avenida de las Américas. Les cuento que el panorama por acá es atípico, muy desolado, el clima bastante frío, pues a propósito de este feriado. Les cuento que mientras acá en Guayaquil celebrábamos, y lo seguimos haciendo,
Un año más de independencia en un cantón vecino de la provincia, en el cantón Yaguachi, se produjo un asesinato múltiple. Esto ocurrió ayer cerca de las 23 horas. Escuchen bien porque 6 integrantes de una misma familia fueron acribillados mientras se encontraban dentro de sus respectivos domicilios. Esto ocurrió en un recinto ubicado en las periferias de esta urbe y fue protagonizado por más de 10 sicarios, quienes se movilizaban en diferentes vehículos. Entre las víctimas existe un menor de edad y no se descarta que este hecho sumamente violento guarde relación con otros ataques registrados en este cantón en los últimos días. Aquí la nota. Se trató de un ataque simultáneo, protagonizado por al menos 12 sicarios a bordo de varios vehículos. Los gatilleros ingresaron a 3 viviendas y acabaron con la vida de 6 personas, integrantes de una misma familia. Pudimos constatar el fallecimiento de 6 personas, 3 masculinos y 3 féminas, por impactos de proyectil de arma de fuego. Se han encontrado por las partes de atrás. Los han muerto y han quedado ahí. Todas estas casas hay muertos. Además, un menor de 14 años resultó herido mientras permanecía escondido debajo de su cama para no ser asesinado. Sí quisiera que esto no quede en impunidad, porque tantas muertes que hay en los hogares. Nunca pensé ni en sueño esto yo. El crimen múltiple se produjo cerca de la medianoche de este domingo, en el recinto Las Leonas del cantón Yaguachi. Las víctimas mortales fueron identificadas como Asdrúbal C., de 31 años, Mariana R., de 55, Mario M., de 28, Melanie V., de 23, Carlos V., de 32 y Magali R., de 37 años de edad. Ninguno de ellos cuenta con antecedentes penales. Los cuerpos ya fueron trasladados hasta la morgue del Cantón Milagro para la respectiva autopsia de ley. El ataque obedecería a una retaliación por una tentativa de asesinato registrada horas antes y que dejó como saldo 3 personas heridas. La Policía Nacional levantó más de 50 indicios balísticos en el sitio. Se comprobó que se usaron armas cortas y largas. Informó Jorge Salazar. Y fue justo hace una semana cuando en este cantón, en la avenida principal junto al puente, ya para ingresar a la ciudad, también se produjo un crimen que llamó mucho la atención, pues se acabó con la vida de 3 personas y fueron incinerados 4 vehículos, entre una camioneta, un auto y motocicletas. Luego de esto, hubo zozobra en este cantón, pues se había comunicado que iban a haber retaliaciones, venganzas, balaceras, y esto acarrió de que los locales comerciales cierren sus puertas. Incluso muchos estudiantes no fueron a sus planteles educativos por temor a este tipo de hechos violentos, pues que generan caos. Y transcurrió justamente una semana para que nuevamente se produzca este ataque que cobró la vida de 6 personas. Según el Departamento de Análisis de la Policía Nacional, en lo que va del presente año en Yaguachi, solo en Yaguachi, un cantón pequeño, se han producido 32 muertes violentas, 32 crímenes en este cantón, que ha sido conocido siempre pues por su comida típica, por el yapingacho, seco de pato, por sus fiestas patronales en agosto, por su turismo, por sus lugares rurales. Pero que ahora pues también estos tentáculos de las organizaciones criminales han llegado hasta este lugar y están haciendo de las suyas, puntualmente con el tema del microtráfico de drogas, que por disputar estas esquinas, estas plazas, los integrantes de estas bandas no escatiman menores de edad, mujeres, ni la presencia de la misma policía, y es lo que está ocurriendo acá. El último hecho violento cobra la vida de 6 personas que estaban en sus casas descansando, y los sicarios, que de acuerdo a testigos eran cerca de 12 gatilleros fuertemente armados, violentaron la seguridad de sus casas.
y realizaron en total más de 50 disparos y se utilizaron también armas de largo alcance. Es el reporte a esta hora de la mañana desde el cuartel Modelo, acá en el norte de Guayaquil, donde festejamos las fiestas, pues un año más de independencia, pero que también tenemos que informar acerca de lo que ocurre en este cantón vecino acá en la provincia. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, muchísimas gracias por tu información a propósito de este asesinato de 6 personas en el cantón Yaguachi. 7:17 de la mañana, nosotros seguimos con más información aquí en la noticia Primera Emisión. Ahora queremos contarles que un centro ferretero de Daule fue baleado precisamente la mañana de este día. En las puertas quedaron las huellas de 3 impactos de bala. Y según versión de algunos moradores, delincuentes también habrían lanzado un artefacto explosivo. Según indicó una persona que vive cerca del centro ferretero, aparentemente los extorsionadores días atrás habían pedido vacunas con una fuerte cantidad de dinero para dejarlos trabajar. Como no les dieron lo que exigían, tomaron represalias. 7:18 de la mañana, seguimos con más. A propósito, 6 menores de edad fueron rescatados por la DINAPEN tras descubrir que sus madres los habían sometido a prácticas de explotación laboral en el centro de la ciudad de Guayaquil. Las mujeres son extranjeras y fueron detenidas, pero en la audiencia de formulación de cargos les dieron medidas alternativas. Veamos. Trabajos de seguimiento de la DINAPEN de aproximadamente 2 meses permitió la aprehensión de 4 mujeres de nacionalidad venezolana, quienes según las investigaciones tenían por costumbre llevar todos los días a sus hijos hasta el Malecón 2000 para ponerlos a trabajar. Los pequeños realizaban actividades de mendicidad o vendían productos. Abordamos un procedimiento por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el cual pudimos recuperar a 6 menores de 3, 5, 6 y 8 años que estaban siendo víctimas de este delito. Los niños fueron llevados a diferentes casas de acogida. Les explotaban a los niños laboralmente en el sector del Malecón de 5 de la tarde a 11:30, 12 de la noche aproximadamente. Ellas tenían un lugar específico a la altura más o menos del cine del Malecón, donde sabían sentarse y mandar a los niños por la parte del patio de comidas del Malecón a realizar la actividad de venta de chicles y confites. A las detenidas se les inició instrucción fiscal por el delito de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral. Este delito es sancionado con pena de 10 a 13 años de prisión, pero en la audiencia de formulación de cargos les dieron medidas alternativas. Informó Roselena Vázquez. Es realmente penoso y lamentable lo que regularmente, consuetudinariamente podemos observar en cada esquina de la ciudad de Guayaquil. Acá fue en el Malecón 2000, precisamente, donde hay mucha afluencia de público, pero nosotros podemos observar esto, como decía hace un momento en el comentario, en cada esquina, en cada semáforo, donde gente inescrupulosa y sobre todo con mayor dolor, tengo que decirlo, son madres de estos niños, de estos menores de edad, que los obligan a trabajar todo el día, casi 12, 15 horas diarias, donde practican si se quiere, si ponerle una nomenclatura, la mendicidad, donde sacan provecho de aquello, estas madres, digo entre comillas provecho, de estos niños que deberían estar estudiando, deberían estar haciendo otras actividades, jugando con otros niños de su edad. Pues no, comienzan a explotarlos de una manera que realmente o lamentablemente ya hemos perdido la cuenta, un sinnúmero de situaciones que se dan y las leyes muy endebles, muy endebles. Yo digo, todas personas que se metan con menores de edad tienen que pagar las consecuencias de una manera muy pero muy fuerte. No así estas leyes blandengues, endebles, medidas alternativas, medidas sustitutivas que le dan. Cuando se meten con menores de edad tienen que pagar con todo el rigor de la ley. Debe reformarse, debe analizarse aquello. Y obviamente las personas que estamos, digo porque muchos recorremos toda la ciudad de Guayaquil diariamente, no es que quiera decir que no eres solidario, para nada en lo absoluto, pero muchos de nosotros incentivamos aquello dándoles una moneda o dándoles alguna cosa, porque ver ahí en ese nicho precisamente algo que puede ser un negocio rentable. 7:22 de la mañana, y a propósito
de lo que estamos hablando, el no poder caminar sin miedo a ser agredidas sexualmente, el ser obligadas a casarse o el no poder ir a la universidad son algunos de los problemas que enfrentan las niñas en el Ecuador. Veamos. De cada 10 niñas ecuatorianas, 6 tienen miedo a salir a la calle por temor a ser víctimas de agresiones sexuales, tanto físicas como verbales. Así lo revela un estudio de World Vision. Porque sienten que están siendo vistas mal, morboseadas, manoseadas, que tienen una alta tensión porque puede haber un abuso sexual mientras caminan de su escuela a su casa o se bajan del transporte público a su casa. Si bien son las niñas y niños en general un grupo vulnerable, en el género femenino es aún más. Las niñas deben afrontar injusticias dentro de sus propios hogares. Porque muchos padres escogen a los hijos varones, por ejemplo, para priorizar la educación y entonces comienza la exclusión por género. Solamente porque eres niña, ya tienes menos posibilidades de ir a la escuela. Parecería que el obligarlas a casarse quedó en el pasado, pero no es así. Esto continúa ocurriendo en las zonas rurales de la costa ecuatoriana. Las niñas entre los 12 y los 15 años son entregadas por sus padres a hombres adultos, con el objetivo de aliviar la economía de los hogares. Ante todos estos problemas, Plan Internacional desarrolló otro estudio sobre si las niñas confían en si las autoridades pueden o no solucionar estos problemas que las afectan. Un gran porcentaje de las niñas dijeron que no confían en cuáles son las decisiones y especialmente las decisiones que tienen que ver con espacios y aspectos que les afectan a ellas, como son todos los temas relacionados a violencia basada en género contra las mujeres. Las niñas y adolescentes encuestadas consideran que parte de estos problemas nace de la poca participación de mujeres en cargos públicos jerárquicos que puedan impulsar políticas de cambios reales. Niña siempre me cuestioné las formas en que las mujeres fuimos tratadas, como que los roles de género, los estereotipos, y siempre me preguntaba por qué las mujeres no hablamos, por qué no hay una mujer presidenta aquí en el Ecuador. Las niñas y adolescentes del país demandan atención, pues ellas también quieren crecer en un entorno seguro y justo. Informó Valeria. Bien, ahora vamos a informarles que habitantes de sectores aledaños al estero Teteye en la provincia de Sucumbíos denuncian contaminación por derrame de petróleo. Afirman que ha causado serios daños ambientales. Veamos. Un grave daño ambiental se ocasionó en el recinto Santa Cruz del cantón Lago Agrio. Esto a causa de un derrame de petróleo que se había producido por la rotura de una tubería de Petroecuador. Aquí nos encontramos, es una lástima, con el estero está lleno de petróleo. Hay en partes lugar que ya, si son las pruebas, ahí se alza con un palito y solo petróleo, no hay agua ni nada. Y ahora, no sé qué autoridad se querrá hacer a cargo, Petroecuador siempre anda contaminando los esteros. Según los habitantes del sector, la respuesta no ha sido oportuna para controlar la contaminación, por lo que el crudo ha recorrido varios kilómetros por el estero Teteye, dejando secuelas de muerte y destrucción a su paso. Nosotros sí pedimos a las autoridades, por lo menos, que los ayuden y los apoyen para que la empresa dé una limpieza más a este estero, que ponga carta en el asunto, porque ya las empresas llevan desde muchos años contaminándolos y es el agua que nosotros ocupamos. La primera autoridad del cantón también mostró su preocupación por la falta de atención ante este desastre ambiental. Nosotros como alcaldía del Cantón Laguario vamos a elevar nuestro reclamo y aspiramos que de alguna forma se pueda subsanar a futuro estos temas. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte de la estatal petrolera ni del Ministerio del Ambiente. Reportó Amalia Bueno. Un nuevo ataque violento se registró en Puyo, provincia de Pastaza. Una vivienda fue blanco de bombas Molotov y de al menos 8 disparos de arma de fuego en el sector del Paso Lateral Norte. Testigos vieron a sujetos llegar en un automóvil del que se bajaron para perpetrar este hecho. En su retirada dejaron panfletos. Los ataques violentos se han vuelto recurrentes en Pastaza. Un nuevo evento se registró en Puyo, en el Paso Lateral Norte.
Allí se atacó con bombas molotov y disparos de arma de fuego a una vivienda. También se entrevistó con algunas personas del lugar que manifestaron que habían observado estacionarse un vehículo color gris sin placas de marca Kia y han procedido a bajarse 3 ciudadanos con buzos y con capuchas y proceden a lanzar botellas de cerveza con gasolina, presuntamente bombas molotov contra el domicilio y realizar algunos disparos. A más de las huellas que dejó el atentado, en la escena se encontraron panfletos con un logotipo, el nombre de un grupo que reivindicaría lo ocurrido. Se encontró 1 o 2 casquillos en la parte externa y aproximadamente unos 5 a 6 en la parte interna, en la parte del patio. En esa casa, días atrás, ya se habría dado otro ataque. En aquella ocasión solo con bombas molotov que no fue reportado por sus propietarios. Aproximadamente hace 10 días manifiestan que habían sido ya víctimas de un atentado similar, en este caso sin disparos de armas de fuego. Los militares, frente a la recurrencia de los actos delictivos, anunciaron que intensificarán los operativos de control de armas. Y vamos a seguir coordinando para realizar los mega operativos en diferentes sectores donde pensamos vamos a tener buenos resultados. Por ahora, estos casos han llegado hasta el nivel de atentados. Ataques que pueden ser para amedrentar o intimidar, pero que se teme puedan pasar esa línea y volverse letales, informó Edwin Fernández. Muy bien, son exactamente las 7:31 de la mañana, amables televidentes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero cuando regresemos seguimos con más información aquí en la noticia Primera Emisión, en este día feriado en la independencia de los 202 años de Guayaquil. Pausa y venimos. 7 de la mañana con 36 minutos. Continuamos en esta transmisión especial por los 202 años de la independencia de Guayaquil. Vemos allí uno de los monumentos del Malecón Simón Bolívar. El hombre pensador, como parte de la tradición del puerto principal, la filosofía, el pensamiento. No nos olvidemos que incluso el mismo poder es una construcción de la mente, estimada Luisa Delgadillo. Coincido contigo, mi querido Jorge, y amables televidentes. Veo este monumento y me invita a reflexionar y a pensar definitivamente en lo importante que es meditar mucho, analizar, pensar antes de hablar, porque es preferible tomarnos el tiempo para meditar y que cuando nos expresemos podamos hacerlo de manera prudente, sin herir, sin lastimar. Así que creo que es esencial. Qué bueno que podamos ver este monumento y nos invite precisamente a reflexionar sobre aquello. Así es. Ahora te invito a ver una nota interesante. La desaparición de las salas de cine que se crearon en los 60, 70 y 80. A propósito de este tema, Guayaquil tuvo su época dorada en las salas de cine que a inicios del siglo XX empezó con los teatros Olmedo, El Edén y Colón. En los 60, el Lido, Inca, Metro y Maya, tanto en el sur como en el centro de la ciudad. Claro que sí, los años transcurrieron y en los 80 hubo una expansión de los centros comerciales en donde la gente hasta hoy concurre masivamente a pasar el día disfrutando de la gastronomía, pero también en las salas de cine, Jorge. Pero ¿por qué quebraron? ¿Y qué locales quedan ahora en esos sitios? Veamos este informe especial denominado Cines del Puerto. No existe el cine en realidad, porque el cine aparece en Guayaquil en 1897 con el Teatro Olmedo presentando la película. Eran el vértice social donde habitaban la adrenalina y el deseo ingobernable de volver a la sala para el siguiente estreno o un beso clandestino. El kinetoscopio en Estados Unidos y el cinematógrafo en Francia fueron hitos del siglo XIX y Ecuador no estaba lejos de esas transiciones del mundo. Viene el cine ideal que se crea donde es ahora el barrio El Astillero. Viene el cine Colón, que es en Las Peñas, donde ahora hay un colegio, hasta que llega el gran boom de los años 50. Se crea el primer cine con aire acondicionado, que es el Teatro Presidente. La gente quería estar bajo el mismo manto de oscuridad, pero con elencos y espectadores.
ajenos a los palcos ocultos. Con rejillas donde usted podía poner los ojos y mirar la película o el espectáculo. Esos palcos eran para las viudas que no podían meterse a la vida social porque estaban muertas de pena, entre comillas. En el sur de los 60 estaba el Cine Lido, hoy una oficina del IES. El Inca, una muralla en abandono. En el centro, el Quito en una emisora AM. El Tauro en un templo evangélico. Apolo, un centro comercial. Guayaquil, en el Gran Pasaje. Y en el metro, un local comercial. En el Maya hay un gimnasio. En Urdesa Central. En los 80 hubo una expansión de salas en los principales centros comerciales. El importador de las películas o el dueño de los cines tiene que traer una película que la tiene que pagar en dólares, pero que cuando tiene que vender la entrada es en sucres. O sea, las películas que a veces uno se pasaba en corto de un cine al otro. Mi esposa decía, no, vámonos al Recefe y nos pasábamos a veces al otro cine. Me acuerdo que era muy divertido y que en realidad pues venir al Policine era lo más cerca. Guido Bajaña es creador de contenidos audiovisuales. No conoció ninguno, pero la época inspiró su tesis universitaria. Sí, gritaba o hablaba entre ellos, pero digamos había esta interacción entre película y audiencia. El Cineforo ha vuelto a la Casa de la Cultura y la consigna es sacudir el polvo en la memoria colectiva. El problema del progreso puede que mate al cine en el aspecto de salas de cine, pero no creo que lo mate en el aspecto de visualizar una película. Nos hemos acercado con universidades para que vean en este espacio, esta sala, un lugar en donde puedan proyectar los cortos terminados. Estampas de los cines del puerto que se niegan al naufragio, de la desmemoria. Con cámaras de Efrén Flores y David Arandi, informó Jorge Escobar. 7 de la mañana con 42 minutos, con imágenes de La Perla, La Noria, que es parte de esta imagen postmodernista de la metrópoli, Guayaquil. Continuamos esta transmisión especial. Luisa, yo me imagino que usted sí fue al Cine Lido, al Cine Maya, al Cine Metro en el centro, aquí nomás en la calle Boyacá. Claro que sí, por supuesto, sí viví esa experiencia grata de ir a las salas de cine. Iba con mis hermanos, con mi papá, con mi tío, que ya tampoco está y que en paz descanse, y definitivamente eran momentos muy agradables. Me encanta el cine y definitivamente yo creo que es siempre un buen momento para admirar la película de su preferencia. Me gusta mucho el género de la comedia y también las películas románticas. Como dice mi hijo, las películas rosas, mamá, son las que te encantan. Sí, me encantan. Y a propósito de esa época, acordarnos, ¿no? Un poco llevar a nuestros televidentes a esa época, que era lo que se hacía cuando salían los sábados, los domingos, las familias. Hablo de los 60, 70, antes de la expansión de los 80 en centros comerciales, porque era un punto de encuentro social, con los amigos, con los compañeros del colegio, con papá, con mamá, con los hermanos, con los primos, o también los famosos dobletes, que era 2 por 1. Eso pasaba incluso en un centro comercial muy conocido de Guayaquil. Claro que sí, ¿no? Y yo también lo viví, porque recuerdo que precisamente en un centro comercial del norte fue donde se aperturaron 2 salas de cine, y recuerdo que se proyectó por primera vez, yo tenía 11 años, La Laguna Azul. Y vaya, imagínense ustedes, fue una película increíble. Y la verdad es que todos los adolescentes estábamos muy entusiasmados por verla. Y también era punto obligado a la salida del colegio para departir, para ir a comer una pizza, ir a tomar una gaseosa, para enamorarse. ¿Por qué no? Porque muchos, hay que decirlo, mi querido Jorge, bueno, yo tengo unos años más que tú, pero el cine también era la salida romántica ideal para los adolescentes y los jóvenes de mi época. Sobre todo a espaldas de los padres. ¡Eso! Así es, usted disfrutó de La Laguna Azul en la época dorada. ¡Claro! De las salas de cine de Guayaquil. Vamos inmediato a una pausa comercial con imágenes de el Puerto de la Libertad. Allí tenemos al monumento a Bolívar y San Martín, y
estamos haciendo esta transmisión especial. Este monumento a propósito del encuentro entre ambos próceres que tenían diferencias políticas, pero que tuvieron que entrevistarse ese 26 de julio de 1822, 2 años después de la independencia de la ciudad, ese 9 de octubre de 1820. Con estas imágenes, Luisa, nos vamos a la pausa comercial. En vivo y en directo acá para informarles absolutamente todos los detalles, y esta vez nos vamos con nuestro compañero Jorge Salazar en las afueras del cuartel Modelo, donde a propósito se pudo evidenciar una masacre en el cantón Yaguachi y nos tiene información al respecto. Mi querido Jorge, contigo. Buenos días, ¿qué tal, José Luis? Queridos televidentes, efectivamente es una noticia pues que ha afectado a muchos. Estamos hablando de 6 personas acribilladas y además un adolescente de 14 años que resultó herido de bala durante este ataque. Según información policial, 12 sicarios llegaron hasta el recinto La Leona, ubicado en las afueras o en las periferias del cantón Yaguachi, provincia de Guayas, y luego de esto ingresaron al menos a 3 domicilios. Ya en el interior, los gatilleros procedieron a realizar disparos, a buscar a sus blancos en cada una de las habitaciones y finalmente asesinar a 6 personas. Se trata de 3 hombres y 3 mujeres y ninguno de ellos registra antecedentes penales. Repito, ninguno de ellos cuenta con detenciones, por lo que llama mucho la atención. Se presume pues que este ataque fue motivado por una tentativa de asesinato que se registró horas antes cerca de Yaguachi, en el cual pues resultaron heridas 3 personas, y es lo que la Policía Nacional está investigando para determinar si de repente también guarde relación con los 3 asesinatos que se registró justamente hace una semana en el cantón Yaguachi, ataque en el cual también pues se incendiaron 3 vehículos. En lo que va del presente año en Yaguachi se han registrado ya 32 muertes violentas, cifra récord que antes no se había pues registrado en esta urbe, y situación que mantiene preocupados a los habitantes de este cantón, que lastimosamente también se ha visto afectado por el accionar de bandas delictivas que operan de diferentes maneras, entre ellas pues asaltos, robos, microtráfico de drogas y ahora también asesinato de personas. Es entonces el reporte, queridos compañeros y amigos televidentes, situación, noticia pues que empañan las celebraciones acá en el puerto principal, donde festejamos un año más de independencia, pero también informamos acerca de estas lamentables noticias. Buenos días. Mira, Jorge, gracias por tu información, y nosotros ahora les queremos contar que el cuerpo de un ciudadano presuntamente de nacionalidad venezolana apareció decapitado e incinerado en el sector El Tropezón del cantón Guaquillas, provincia del Oro. Veamos. El hallazgo del cuerpo de una persona en esta calle del sector El Tropezón en la ciudad de Guaquillas llenó de pánico a los moradores, quienes inmediatamente llamaron al ECU 911. Tenía signos de haber sido incinerado y también decapitado. De lo que se ha podido recabar información, es posiblemente un ciudadano extranjero, nacionalidad venezolana. Según el agente, se trataría de una muerte selectiva como resultado de la disputa de territorio por los pasos clandestinos. Esto debido a que se conoció que el ahora occiso, conocido con el alias Tontín, se dedicaba a este negocio ilícito. Como siempre están en una disputa latente estas bandas criminales, obviamente quieren atemorizarles o intimidar una a la otra. En el cantón Guaquillas se han registrado 48 muertes violentas en lo que va del año 2022. Más del 60% de los fallecidos registran antecedentes penales. El mayor Abarca menciona que a raíz de la pandemia y el cierre del puente internacional se abrieron muchos pasos ilegales dominados por 2 bandas delictivas. Cada paso solo de una persona cobraban hasta $1. Y si esta persona venía con mercadería, y dependiendo la carga o el peso del mercadería,
pesquería cobraban de 5 hasta 10, 15 dólares. Entonces, obviamente, en esa época de pandemia, estas organizaciones delictivas se financiaron, se fortalecieron económicamente. Desde ahí, obviamente, ellos consiguen su equipamiento para, como por ejemplo, armas, droga. Se conoció que en la actualidad estas organizaciones criminales están mermadas debido a la presencia militar y operativos conjuntos ejecutados que terminan con la destrucción de estos puentes improvisados. Pero esto no es suficiente debido a que la frontera tiene más de 63 kilómetros que muchas veces se hace imposible cubrir. Informó Richard Ceballos. Bien, ya estamos por concluir esta transmisión especial. Ha sido un placer, Luisa, el hecho de conmemorar estos 202 años de independencia de Guayaquil. Claro que sí, Jorge, y amables televidentes. El equipo de la Noticia de la Comunidad está listo para poder transmitir en breve también desde este lugar maravilloso y por supuesto con José Luis Arévalo desde estudios. Gracias por habernos acompañado. Rosita Elena Vázquez y San Rodolfo de Guayaquil están también en el Malecón 2000. Con ellos estarán enganchándose más adelante. Que tengan un día maravilloso y gracias también a ti por tu compañía siempre tan grata. Igualmente, Luisa, y solamente un dato para todos. El señor Vaquerizo va a transmitir al lado de los próceres, sí, de San Martín y Simón Bolívar. Eso es lo que ha pedido. Vamos con José Luis. Muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo enorme para ti, Jorge, lo propio para Luisa, para todos los compañeros que están allá también desde muy temprano. Todo ese despliegue técnico que está desde el hemiciclo de la Rotonda en el centro de la ciudad de Guayaquil, precisamente en el Malecón 2000, rindiéndole homenaje, rindiéndole tributo en sus 202 años de independencia de la ciudad de Guayaquil, una metrópolis que se ha transformado y para bien acrecentado estructural y arquitectónicamente una de las mejores ciudades que existe en el Pacífico. No por menos que es denominada la perla del Pacífico, precisamente donde, si bien es cierto, hay situaciones complicadas, difíciles, hay vicisitudes, sin embargo, el guayaquileño está siempre para adelante, decidido, hombre caballeroso, hombre frontal, que quiere y que ha resurgido inclusive como el ave fénix en múltiples situaciones negativas que se han vivido en la ciudad. Son las 8:02 de la mañana y vamos a comenzar ya la noticia en la comunidad. Señoras y señores, aquí estamos para rendirle tributo, homenaje a la libérrima ciudad de Guayaquil. Bienvenidos a la noticia en la comunidad.